Bueno, ya estamos de vuelta con este segundo bloque. Hemos hablado en el primero de Star Wars Jedi The Fallen Order. ¡Guau! Increíble. Me han faltado los 2 puntos. Hemos hablado de Pokémon Espada y Escudo. Ha salido ahí un poquito Link's Awakening porque... Asoma la cabecita. Sí, porque ahora en este segundo bloque vamos a hablar de sagas. Sagas de videojuegos. Y exactamente voy a dejar que Luis haga la presentación del tema y que haga su exposición, porque es un tema que la verdad es que a mí me gusta bastante y es muy interesante. Así que Luis, cuando quiera. Pues a ver, yo básicamente de lo que quería hablar era de sagas, efectivamente, pero concretamente sagas que han perdurado en el tiempo, que han sido longevas y que han funcionado bien. Es decir, no todo se nos puede venir a la cabeza, pues sagas como Resident Evil, o sea, no digo que hayan funcionado bien, al revés, digo o sea, que se te vienen a la cabeza sagas largas y dices, hostia, pues Resident Evil, Final Fantasy, Pokémon, Zelda... Assassin's Creed. claro, Assassin's Creed. Pero realmente también dices, a ver, es buena saga. O sea, depende del juego, Claro. unos mejores, unos peores, tal. Pero hay otros que sí que puedes ver más o menos que la montaña rusa es un poco más estable. Otros que no. Entonces, yo traigo como ejemplo paradigmático Pokémon, que en mi opinión es una saga que se mantiene bastante bien. Voy a dar razones, voy a dar datos de ventas y lo vais a ver. Y por ejemplo también para mencionar podemos hablar de el Legend of Zelda, que por eso venía muy bien que hubieras mencionado el Link's Awakening, porque entre remakes y entre nuevas entregas, ¿cómo se dice? Revisiones para otras consolas y tal, se ha mantenido muy bien en el tiempo, ya no solo a nivel de ventas, sino que la fama que ha tenido siempre ha sido buena, incluso cuando se le ha sacado punta a uno, ha llegado a ser un buen juego dentro de su consola, etcétera. Y podríamos hablar incluso eso, pues, de los Souls. Lo que pasa es que no es una saga tan longeva, por eso no la catalogo dentro de esta categoría, por así decirlo. Concretábamos en sagas que habían perdurado en generaciones, ¿no? Exacto, que habían pegado un salto de una a otra. Saltos generacionales, muy bien dicho. Eso vendría bien porque, claro, precisamente por eso, porque a mí particularmente las sagas de From Software, todo lo que ha hecho From Software, hablando desde Demon's Souls en adelante, los juegos en los que manejabas como a mechas y tal, no los he probado. No me disgustaría, pero no los he probado. Pero la parte de Demon's Souls y tal, a la que se ha dedicado From Software, me parece una saga muy buena, que Dark Souls 2 es el peor, entre comillas, y aún así es un buen juego y es un juego que ha gustado mucho. Pero no la considero una saga longeva, en tanto en cuanto eso, no ha tenido grandes saltos generacionales, no ha tenido, por así decirlo, no se veía expuesta al paso del tiempo, a la erosión de los jugadores, emocional, nostálgica, etcétera, etcétera, etcétera. En varias generaciones de jugadores, ¿no? Exacto. Digamos. Cuando otras sagas, como Final Fantasy, sí claro, que ha salido muy perjudicada. Hay gente que, bueno, evidentemente, y creo que ya lo hemos comentado alguna vez aquí, no cuentan Final Fantasy a partir de Final Fantasy X. Dicen, eso ya no es Final Fantasy, es otra movida. A ver. Por alusiones. No. Yo no he dicho eso nunca. No, por eso digo. Yo he dicho que para mí Final Fantasy es saga. Yo me bajé no ha del dicho barco. Serra, ha dicho, hay gente. Sí, claro, pero he dicho que lo hemos señalando por comentado, debajo de la mesa con el pie. Por alusiones, yo he dicho que para mí el último Final Fantasy que para mí merecía la pena jugarlo, que yo lo jugara por su sistema de combate y por su parafernalia, era el 10. Después del 10 no me ha interesado ninguno. Exacto. Intenté jugar el 12, no hubo manera. El 13, no. Y el 15 es que ya me ha pillado sin interés. Pero Porque no tiene combate por turno, seguro. Y de hecho, eso fue lo que a mí me mató, porque yo compré Final Fantasy 12 de salida. Era un infante, creo que tendría a lo mejor 12 años o 13 años cuando salió Final Fantasy 12, creo. No, hace ya por lo menos 10 años desde que salió ese juego. ¿El 12? Sí. ¿10 años tenías, has dicho? ¿12 años tenías? 11 o 12 años creo que tenía. Eso ya no lo sé, pero Como puede mucho. ser que haga 10 años que salió ese juego. Sí, bueno, si O salió más. hace más, porque hace 10 años yo tenía 16.
Pero salió hace bastante. Búscalo un momento. Pero lo que quiero decir es que yo nunca he dicho que no sé. No. Porque en esta mesa yo sí he dicho que el 10 de hecho es mi Final Fantasy favorito y es el último gran Final Fantasy para mí. ¿En qué año salió? 2006. 2006, hace 13 años. O sea que yo tendría eso, pues 13 años tendría yo en el momento. Pero este juego era... 12, 13. Es que yo me lo compré también. Mi amigo Ricardo lo adora. Yo me lo compré y lo devolví. Yo lo desprecinté. Lo devolví. No lo vendí de segunda mano, no. Lo devolví. Dije, dame mi dinero. ¿Qué hace? No lo quiero. Claro. Y ya puedes continuar porque si no quería puntualizar. Al del gay le dije, Ramón, confiaba en ti. Claro. Pues mira, lo compré. Como tenía 13 años y no iba yo solo a los sitios. De hecho, no sé siquiera si estaba el game aquí en Metro Maya. Con 13 años. Recién puesto, quizás. Sí, igual. Recién puesto, a lo mejor. Recién puesto. Me llevó mi madre a comprarse el Corte Inglés. Fíjate. Claro. ¿Cómo han cambiado los tiempos, De Centromail. De Centromail. De que se yendo al Corte Inglés a comprar juegos. ¿Cuánto tiempo hace eso, Pero bueno, pues perdóname por haberte interrumpido, pero yo me he sentido aludido y entonces quería puntualizar. Nada. Porque además yo lo he dicho delante de este micrófono. Yo he dicho Final Fantasy X es el mejor Final Fantasy para mi gusto y es el último Final Fantasy al que yo jugué bien jugado. Pero veis, a eso voy. Es el caso de que es una saga que no deja indiferente y que luego, pues eso, evidentemente hay mucha gente, por ejemplo, que no se ha jugado. O sea, que tiene varias generaciones. Que habrá gente que jugó al 1, al 2, al 3 y le fascinó. Luego gente que solo ha jugado a partir del 6, 7 y 8 porque fue otro boom en las consolas y tal. Y tiene su cosa. Lo que yo he puesto evidentemente era un ejemplo como se dice, extremo. O sea, de que no creo que nadie considera que la saga se acabe ahí, pero sí que hay mucha gente que lo denigra, vamos, y casos que conozco particularmente. Entonces, dicho esto, a mí Pokémon me parece una de ese tipo de sagas. Ahora luego vosotros espero, si tenéis alguna objeción o al contrario, si tenéis algo que añadir de sagas que vosotros conozcáis y que digáis que os parezca que hayan funcionado bien, yo traigo este ejemplo basándome en que me parece que tiene una cosa muy importante y es que se adapta a los jugadores, se adapta al tiempo en el que vive y sobre todo eso, más al hilo de lo que acabo de decir, no deja de innovar. Es una saga que te trae lo que tú quieres, la esencia de siempre, adaptada al momento en el que te encuentras de tu vida. Me explico. Pokémon amarillo, Pokémon rojo, Pokémon azul, fue las primeras entregas que nosotros conocemos. Primero rojo y azul, verde en Oriente. Y ese juego fue un boom, era prácticamente un RPG por turnos, donde se incluía la novedad, por así decirlo, que ya, bueno, pues aparte de que era un formato distinto al típico RPG, ¿no? De, wow, caballero, mago, arquero, tal, venga, atacar, defender, etcétera, todo lo que nos habían enseñado los primeros Final Fantasy y tal, tenía también un factor coleccionista y además eso, eran criaturas, era, bueno, pues una revolución, como fue, vamos, de hecho, azul y rojo en el mundo vendieron 31,37 millones de copias y luego Pokémon amarillo otras 14 millones, que era el mismo juego, pero vendió. O sea, con los tintes que he dicho antes, el tinte que cambiaba simplemente que se había adaptado un poco al anime que había salido del mismo videojuego y vendió muchísimo. Claro, poco después, directamente en 2001, viene Pokémon Plata y Oro y no solo se adapta a la Game Boy Color, que los primeros juegos eran de la Game Boy y los podías jugar ahí y evidentemente no tenías una paleta de colores, solo tenías, cuando los traías a Game Boy Color sí que tenías en Pokémon rojo, todo era rojo y en Pokémon azul todo era azul. Pokémon amarillo sí que diferenciaba según qué ciudades visitabas, cada una tenía el color del sitio en el que estuvieras y ya luego, bueno, pues para la Liga Pokémon improvisaban azul oscuro. Pero Pokémon Plata ya tenía unos colores mucho más personalizados, como todos los juegos que estaban saliendo para Game Boy Color. No solo eso, sino que añadía que ahora había un factor ambiental y tenías noche y día. O tenías, por ejemplo, Pokémon de distinto sexo. Y a partir del Pokémon Cristal, que fue la revisión de podías elegir ya chico o chica. ¿Veis por dónde voy? Como sí, que como van que ya. Claro, que todo eso que no tenía el primer juego te lo iban metiendo poco a poco. Luego pasamos al Rubí,
¿Qué te podía fallar a lo mejor en los otros Pokémon? Es un juego un poco lento. Es un juego que hasta que no conseguías la bici, verás tú, para ir de un sitio a otro, hasta que no conseguías vuelo. Pues aquí podías correr. Por ejemplo, podías tener dos tipos de bici. Una para ir mucho más rápido que la bici natural o la bici de toda la vida que encima ahora saltaba. Hay un detalle también, y perdona Sí. que te corte, que acabo de recordar sobre el Pokémon Plata, y Dime, era dime. que aquí en España el lanzamiento de Pokémon Plata coincidió con más o menos en fechas con el de la Game Boy Advance. Y yo recuerdo un fenómeno que era era retrocompatible la consola, la Game Boy Advance con los juegos de la Game Boy Color y tal. Y había mucha gente que se compraba la Game Boy Advance Sí. y el Pokémon Plata, que era un juego de una consola anterior. Fíjate. Claro, O sea, claro. para era que como- veas como el, que- el éxito de esa No, saga. sí, sí. Exacto, y aun con todo, por poner un ejemplo, Rubí Zafiro no ha sido de los que más ventas ha hecho. Fue el que salió de Game Boy Advance y aún así fue el título más vendido de Game Boy Advance. O sea, hizo, según, vamos, las ventas, que las tengo por aquí, hizo 15,85 millones, o sea, que es la más baja dentro de las dentro de lo que son dos ediciones. Cuando salen las dos ediciones, sin contar revisión, fueron unas 15,85 millones. Todos estos datos, por cierto, son de VG Chart, ¿vale? Que son estimaciones relacionadas en base a los envíos y las compras que se realizaron en ese momento. Y aún así eso, fue el título más vendido de la Game Boy Advance. Pero, aparte de eso, no solo añadían funcionalidades para que tú te sientas más cómodo, como eso, como correr, como lo de la bici y tal, como lo de que poder elegir el sexo del personaje para mayor inclusividad, sino que te van incluyendo todo el rato mecánicas nuevas que luego a lo mejor te introducen o no el resto de ediciones, con lo que puedes perdértela. En Pokémon Plata y Oro podías viajar 3 años antes, que según la historia te encontrabas pues en el mundo que habías jugado en Pokémon Rojo y Azul, y veías cómo había avanzado el tiempo en Kanto, en la región anterior. Es el único juego en el que has podido viajar a una región anterior y haber visto cómo había evolucionado todo y cómo había ido todo. Pues luego Rubí Zafiro a lo mejor no tenía eso, que mucha gente esperó y dijo, pues a lo mejor en Rubí Zafiro puedes viajar a Yoto y a Kanto. No, pero tenías batallas dobles de Pokémon, batallas 2x2, o las habilidades de la naturaleza que comentaba antes. Por primera vez tú podías tener 2 Pikachu y uno era de naturaleza curiosa y otro era de naturaleza huraña. Y eso implicaba que podía uno tener mejores valores y estadísticas que otro. Bases secretas, con lo que metía un factor online ya para jugar con tus amigos y decir, wow, tienes una base secreta personalizada y tal, yo puedo visitar la tuya, tú la mía, nos vamos abriendo también al mundo. ¿En tu base secreta o en la mía? Exacto. De hecho, muy buena apreciación, porque tú, al compartir tu base secreta con cualquier persona, todos los que hayan jugado lo saben, el Pokémon que tuvieras, el equipo Pokémon que tuvieras a la hora de hacer esa base secreta, se quedaba tu figura en la base secreta en tu mundo, y podías visitar la base secreta de ese jugador y combatir contra él, con el equipo Pokémon que tuviera cuando había hecho esa base secreta. Con lo que tenía ahí un factor muy chulo. Luego Diamante y Perla ya se metieron en el Wi-Fi directamente. Como coincide, son 2007. Fue el mejor lanzamiento de Pokémon en general, y tuvo la mejor semana en la DS en Japón. Me refiero, la primera semana de lanzamiento ha sido la mejor de todos los títulos de la DS. Tenía por primera vez 3D pre-renderizado, con lo que ya añadía mejoras gráficas. La conexión wifi. ¿Dónde estaban ahí los que se quejaban de las sombras? Claro. Totalmente. La retrocompatibilidad de la que hablábamos también antes del programa. Todas las funcionalidades de la DS, de la consola, las aprovechaba. Podías soplar, podías rasgar, podías limpiar tus medallas. ¿Por qué? Por utilizar las Porque se funcionalidades de la puede. consola. Exacto. Y así podemos seguir sin parar. Pues luego todo esto, por supuesto, añadiendo Pokémon nuevos, añadiendo tipos de Pokéball, añadiendo movimientos nuevos, añadiendo cosas para el meta del competitivo. Y todo esto ha ido en aumento. Ha sido algo escalando. Y claro, llegamos hasta ahora, como hablábamos antes, a la Nintendo Switch, donde todavía no tenemos datos de ventas. Así como los que tenemos ahora, que son mucho más globales y ya han finalizado y tal. Pero ahí es donde yo quería parar en el bloque anterior, cuando decía que me parece que está muy bien adaptada. Lo que yo he ido viendo a lo largo de la historia, lo veo ahora en este. Es un juego que aprovecha la consola en la que se encuentra y ha traído todas las mejoras que quería de los anteriores, otras las ha quitado,
y hace que tu experiencia de juego sea buena, sea óptima, y no pierde la esencia de Pokémon, que es de lo que va, que tú vas a jugar un Pokémon, pero simplemente siempre tienes algo nuevo que descubrir, algo nuevo que ver en este mundo, y todo lo bueno, todo lo que se ha quedado bien, como eso, pues, cosas tan simples podemos pensar como correr, o como tener un botón para asignar algo, que antes en el primer juego de Pokémon tú para sacar la caña de pescar era Start, menú, caña de pescar, usar. No has picado nada. Start, menú, tal. Pues llevarlo a un botón, que sea la Y. Le das a la Y y saca la caña. Cosas así de tontas, pues se han ido quedando y al final concluyen en un juego pues que tiene todas las facilidades posibles para darte una buena experiencia. A mí me encanta sobre todo cómo en su día logró captar a niños, ¿no? A su público objetivo, que eran niños. Exacto. Y cómo a lo largo del tiempo los ha conseguido enganchar y sigue gustando. Y sigue gustando tanto a nuevos chavales que se acercan a estos títulos como a ya pues prácticamente adultos que llevan jugando toda la vida a Pokémon. Exacto. Por eso me parece un muy buen ejemplo de una saga, o sea, del juego como saga, con sus más y sus menos. Es como hablamos antes, no es perfecta, tiene sus cosas, evidentemente, pero como saga que ha perdurado en el tiempo, me parece muy buen ejemplo de algo que ha sabido adaptarse a los tiempos y que, como bien acabas de decir, se ha traído jugadores que estaban al principio y no deja de recopilar jugadores. Mucha gente se ha subido al carro, por ejemplo, ahora desde Pokémon GO. Yo he conocido a gente, vamos, y creo que todos los que nos escuchen habrán hablado con alguien que a lo mejor no era a priori un usuario de consolas habitual y no ha jugado a Pokémon demasiado, ni mucho ni poco, pero Pokémon GO le parece muy divertido y lo ha jugado, lo ha explotado. Incluso adultos que jamás se habían acercado a un Pokémon y te los encontrabas pues parados en alguna rotonda en la acera con su móvil capturando Pokémon. Y, mamá, ¿qué haces? Claro, exacto, y al final no deja de ser el juego que nosotros hemos jugado toda la vida adaptado al medio, que en este caso era el móvil. Pues ahora le ha tocado a la Switch. Mientras te escuchaba, los espectadores no lo van a poder ver y los que estén escuchándonos aún menos. Pero los que estáis aquí, si lo veis, ya lo he visto varias veces, pero mientras escuchaba a Luis, de repente me he percatado de aquel Pikachu sobresaliendo, como siempre, que para que sepan que está aquí presente. Hay un Pikachu por ahí escondido. Que nos mira. Es que es lo que, bueno, si al principio cuando hablábamos del juego de Star Wars decíamos que era parte del imaginario colectivo y de la cultura popular, es que Pokémon sí. es otra de esos fenómenos que ha alcanzado también esa repercusión. Totalmente. Es que ha trascendido, bueno, pues desde el manga, el anime, las películas, los videojuegos, para todas las consolas, incluso para los móviles. El merchandising Pokémon es uno de los fenómenos globales pues también más importantes de nuestra generación, que viene bien con lo que ha dicho Manuel, que es verdad que enganchó, a nosotros nos cogió jóvenes y a la mayoría de nosotros nos enganchó mucho. Y es que es una saga y es un fenómeno que no va a parar, porque si siguen sacando juegos y cada vez van metiendo más gente, porque Pokémon tiene ese componente que es verdad que a veces se le puede criticar que te supone un reto más fácil de lo que debería, entre comillas, muchas comillas, lo debería ser un videojuego de estrategia. Pero es que Pokémon no es un videojuego de estrategia. Si tú quieres jugar al competitivo y quieres partirte la cara con la gente, oye, adelante. Puedes hacerlo. De hecho, las reglas de Pokémon, de los juegos de Pokémon, establecen pues que tus Pokémon están al 50 cuando entras a combate, estén al nivel que estén. Siempre están al nivel 50 para, digamos, tener unos estándares dentro de la competición. Y eso no ensucia o no cambia la experiencia del juego normal, que es una cosa que es una ventaja, pues que me parece fantástico. Y al hilo de lo del Pikachu es que mi hermano, estamos en el plató, mi hermano pasa tiempo en este plató del inventario y tiene metido siempre un Pikachu dentro de una torre de ordenador que está vacía y hay un Pikachu asomando, que además el pobre Pikachu es... Pobre, tiene la carita... Sí, no es un Pikachu... Cógelo, por favor, y por lo menos en la pantalla... No es canon ese Pikachu. Lo enseña... Podemos entonces decir como... De hecho, vamos a ponerlo aquí delante un rato. Venga. Que nos acompañe. No sé si darle un abrazo o matarlo. Darle un abrazo porque a galletas se ha hinchado. Sí, es el Pikachu gordo, el mega Pikachu. El buen Pikachu, Tiene como una joroba. Sí,
a ponerlo aquí un ratito. ¿Cuántos habéis tenido un peluche de Pokémon procedente de la Feria de Abril sevillana? Por supuesto. Obviamente. ¿Podemos entonces decir que la Feria de Abril sevillana es un indicador de cuando algo se inserta en la cultura pop? Que Por tiene un supuesto. contrato No, o sea, con Game Freak. No es ninguna tontería, ¿eh? Sí. Lo que acaba de decir Rubén no es ninguna tontería. En la feria de abril es un indicador de cuando las cosas entran en la cultura popular. Quiero decir, de toda la vida se han puesto a la venta y en los premios juguetes, por ejemplo, como pistolas de western, Sí, total, ¿eh? Total. peluches de Digimon, peluches de Pokémon, peluches de las super nenas. O sea, Sí. los responsables de los puestos de la feria de abril están Espadas siempre a la láser. vanguardia. Es verdad, mismas espadas láser. Bueno, volviendo un poco al tema, y quizás saliendo un poco de Pokémon, yo quiero que antes de acabar me digáis cada uno de vosotros cuál es vuestra saga favorita de videojuegos. Wow. Quiero que lo penséis. Es un poco cabrón. Yo- Quiero que lo penséis. Te lo que pienso y subo la apuesta. No subo la apuesta. Iba a decir que lo que ha dicho Luis era todo lo que ha estado describiendo de Pokémon es extrapolable a muchísimas sagas de Nintendo. Es cierto. Lo iba a comentar también, que Nintendo tiene un saber hacer en cuanto a sus licencias, ¿no? Que en este caso no es una licencia de Nintendo, sino que trabaja con Nintendo, pero que... Vayas a mencionar algunos, seguro. Sí, o sea, mi saga favorita está en Nintendo y exclusiva de los juegos de La tuya estoy seguro que... Y la suya también. O sea, Sí. yo diría, bueno, sí es verdad que yo sé entre qué dos sagas estás tú. Claro, pero... Puedo contestar por ti, tú sabes cuál es mi saga favorita de videojuegos y puedes contestar. De hecho, si quieres, después contestamos cada uno por el otro. Venga, vale. Pero es verdad que es un debate que se puede abrir también, que es Nintendo, probablemente sea la compañía que mejor trata sus sagas, pero porque sabe dónde están sus licencias y dónde está su potencial. Porque Nintendo ha hecho siempre unos personajes o unos universos tan carismáticos que ha podido explotarlos a lo largo del tiempo, y también es verdad que esa exclusividad que tienen, pues tanto con sus consolas como con sus IPs, pues permiten la explotación de los juegos de una forma distinta a la que lo pueden hacer sagas como, yo que sé, de Uncharted. De Uncharted hay 5 juegos, creo. ¿Cuántos hay? 4. 4, pero hay uno... No, o sea, Uncharted hay 4 y después hay algo más. Hay una expansión rara, spin-off rara, ¿verdad? pero hay 4. Bueno, pero no me estaba equivocando del todo. Pero son juegos que están limitados a PlayStation 4, y cuando PlayStation 4 pase a 5 será 5, o cuando era 3 era 3. Creo que está un poco más. Un DLC, no una expansión. Vamos O sea, a tú hablar, decías hablar Uncharted con Collection, términos de quizá. 2019. Puede ser. Que es como el recopilatorio. El ¿Cómo? Uncharted Collection. Del recopilatorio de los tres No, primeros. pero hay uno que es un DLC que... Del 4. Sí, del 4, ¿verdad? Que vale, es vale, con... ¿Quién es? Con las personajes femeninas. Es verdad. Pero no me acuerdo. No sé, es que yo no lo he jugado, pero... Claro, yo tampoco. Creo que son... Ya te son puedes dos- callar 5 minutitos. Pero que no, joder, pero que no es por desmerecer ese título, sino que no es un... No, pero quiero decir que hay que sagas... no es un Uncharted 5. Hay quiero sagas, decir. por ejemplo, otra saga mítica que ha sido con prácticamente 3 títulos grandes y después un par de juegos de PSP, es God of War. Pero God of War no es una saga que se haya explotado demasiado. Hay sagas, pues GTA tiene 5 juegos, 6, 7 juegos, no sé cuánto tiene GTA. 5. 5 más alguno que Más, sí, más seis, típicas expansiones de ediciones. 7, Pero estamos hablando de que Podemos. ¿En qué estoy yo pensando? Estamos hablando de que Pokémon tenía más de 80 títulos. Vale, ha venido bien. Más de 80 títulos. Fire Emblem, por ejemplo, es otra saga de Nintendo. Tiene 20 o 25 títulos. The Legend of Zelda tiene otros 20 o 25 títulos. Muchísimo. Super Mario tiene otros 20, 30, 40 títulos. De hecho, tienen juegos que se fusionan entre ellos. Mario y Sony en los Juegos Olímpicos. Super Smash los Bros. Smash Bros. Quiero decir, los Juegos Olímpicos en los Juegos de Invierno. Quiero decir, son sagas muy explotadas. Kirby, las mismas sagas Sí, de sí, Kirby. Kirby. O sea, hay juegos a punta pala. Es Y la mayoría... Donkey Kong. Y lo más importante es que la mayoría de ellos mantienen el nivel. ¿Es Nintendo la gran editora de sagas? Yo votaría yo diría que, que sí. sí. Yo diría que sí Y también. sin duda, creo que es algo que Clarísimo. tiene Y que de- ser O sea, discusión. no solamente por la calidad, sino por historia, ¿no? Porque Sí. las sagas que podemos decir que no sean de Nintendo son más actuales, son a partir de los 2000 o así. Que yo haga un poco de memoria. Depende, es que depende, porque por ejemplo, Castlevania Sí. es una saga que es multiplataforma Ujú. y es una saga que lleva desde los años 90 quizás. No, desde antes, creo. Antes de los 90, quizás los años 80, no sé exactamente, pero es una saga que tiene pues, 30, 40 años de historia. Pero es verdad que, hablando de Castlevania, no es una saga... tiene muchos juegos, tiene a lo mejor 15 títulos aproximadamente, o 20 títulos, pero no es una saga en la que todos los juegos hayan sido de un nivel
o no Sí, todos, ¿no? sino la mayoría de ellos hayan mantenido un nivel bueno. Del 86 el primero. Sí, de eso, pues mira, Sí. 43 Claro. años más o menos de historia tiene Castlevania. No, Del 43 no. del 86, ¿hemos 33. dicho? Del 83, 86. perdón, sí, he entendido 76, no sé pongas más. años. Pero incluso Final Fantasy tiene... ¿Qué te pasa? ¿De qué No, te no, ríes tú No, ahora? era un chiste. Un chiste vuestro, vale. Bueno, no. Un chiste interno. No, malo. Pero Ah, Sí, vale, sí. también, sí, no, adelante. Quiero decir, incluso Final Fantasy es lo que te he dicho antes. Hay gente que reniega de él a partir del 10, no seré yo. Pero sí es verdad que tiene muchos más altibajos que sagas de Nintendo, porque tienen 40 títulos. Que decir, sinceramente, yo me pregunto, hago una pregunta así al aire y yo digo, ¿qué Legend of Zelda es peor que un 6? Claro, es que... O peor que un 7 aproximadamente. O sea, Yo, por ejemplo, claro, es que me iría. ¿Cuántos Me hay? tendría que ir a spin-offs y a cosas que, claro, que yo no los cuento, o sea, los cuentan la saga principal, ¿no? Y luego hay spin-offs. De hecho, a raíz de esto que estamos hablando, para mí lo que hace bien Nintendo es lo que comentaba antes de traerte la esencia, lo de siempre, lo que tú quieres, pero con innovaciones y con tal, pero tú estás recibiendo incluso con cosas muy, muy totalmente nuevas, como fue el Breath of the Wild. Era como yo, pero es un Zelda. Pero es que si se hubiera llamado las pequeñas desventuras del duendecillo verde, o sea, me lo habría comprado igual, porque me parece una pasada de juego. Pero sin embargo es un Zelda y tiene las cosas de Zelda. Y todo el mapa tiene cosas de Zelda. Entonces, claro, yo creo que esa es la habilidad. Yo- Hacer muy buenos títulos. Yo creo que con- tiene también que ver la lentitud con la que desarrollan los títulos. Es decir, no tienen un calendario, una agenda de, oye, cada año tenemos que sacar un Zelda. Porque yo creo que eso quemaría la franquicia. Pokémon, Sí. hubo una época entre 2003 y 2006 como mínimo, Ujú. a título por año. Pokémon Rubí y Zafiro, Rojo Fuego Verde Hoja, Esmeralda, y Esmeralda salió en 2005, Diamante y Perla estaban en 2006 en la calle, y creo que el año siguiente volvieron a salir. Quiero decir, que sí que yo sí que ha habido títulos o sagas de Nintendo que han recibido juego a juego por año. Y aquí entramos en, Pero aquí entramos Pokémon en el o sea, antagonismo. entre un Pokémon y otro no se... A ver, no se revoluciona tanto como de un Zelda a otro, quizás, ¿no? porque, Quiero yo claro, ver. porque cada historia. Es que yo, por ejemplo, Zelda sí que lo compararía más con Final Fantasy. Me refiero. Claro. Porque tienes una historia, salvo secuela, salvo casos de secuela, es ya por lore. Es simplemente la historia del héroe, la diosa y el mal, por así decirlo, en un contexto distinto, en un sitio distinto, en un espacio temporal distinto. O sea, juegan con ese concepto y te lo traen a un momento concreto en la historia, y luego ya pues tú ya te puedes poner con cronologías y tal. Pero el caso es eso, es que es una historia completamente distinta que no tiene nada que ver supuestamente, o sea, salvo el universo que comparten, y a veces ni eso, que hay cosas nuevas y tal. Tiene una serie de elementos que lo hacen un Zelda, que sí que están interconectados, pero no es lo mismo, o no tiene una relación directa el Wind Waker con el yo que sé, con el juego, el Phantom Hourglass, por ejemplo, utiliza el mismo renderizado, pero quiero decir, con el Sí, pero Link's de Awakening. historia sí Exacto. están conectados, pero... Vale. Pero luego es eso, tú en el Link's Awakening tu misión es una, y en el Wind Waker es otra, y en el Twilight Princess es otra, No hay ¿sabes? Zelda 3, Zelda 8. Claro, Zelda no es 7. Zelda claro. 1, Zelda 2. Y claro, y en Pokémon es cierto que pues es algo, diríamos que es que simplemente te vas a otra región y es como, wow, pues... De hecho, es denominado No, no, Pokémon, no, Pero te vas a otra región, tienes 100 y pico Pokémon nuevos, Claro, tienes claro, innovaciones en el juego. Pero es lo decir, mismo, es ¿no? una historia nueva, que es verdad que la historia nunca suele ser lo más importante de Pokémon. Pero sí que, oye, pues lo que sé. A ver, pero realmente no es... No sé, dicho desde fuera, desde alguien que, como os comentaba anteriormente, ha jugado a Pokémon amarillo y lo ha dejado. O sea, que no tengo ni idea de Pokémon, pero realmente no es tan difícil introducir un par de cosas nuevas, unas cuantas criaturas y tener otro juego. O sea, que no es como la inversión que hay que hacer en un Zelda, que por ejemplo tienes un salto Hay una cosa. de hay- jugabilidad bastante mayor. Hay Claro, una cosa claro, en la que creo que no estás cayendo Sí. en este caso, y es que meter unos cuantos bichos Sí. no es No, meter 100 Pokémon. no lo he querido decir de forma como, esto se hace en una tarde. Ya sé que no lo has querido decir de forma peyorativa, pero que meter 100 Pokémon nuevos no es solo inventarte 100 criaturas, darle un origen o darle un es balancear las que ya tienes, Ujú. balancear las nuevas,
testear todos los ataques que existen, crear ataques nuevos. Quiero decir que de una generación a otra hay mucho más trabajo, muchos más cambios Sí, de los que puede parecer a priori. Yo sé que tú no has querido hacer un comentario en plan, esto se hace... No, yo hablo rápido. te voy a matar, ¿no? de la experiencia. No, para nada. Lo que sí. quiero decir es eso, que realmente, oye, a la hora de hacer el juego, que es lo que importa, es de que teniendo en cuenta que salen de un año para otro, ¿no? Digamos que lo más importante es el trabajo que hay que hacer para sacar el juego. No es moco de pavo, no es solamente cambiar 3 o 4 cosas. Hay que hacer muchas más cosas. Pero lo que al dice final, Manuel... un Legend of Zelda, quiero decir, de los de Nintendo 64, por ejemplo, que eran Majora's Mask y Ocarina of Time, el juego, al nivel de gameplay, es el mismo. Es lo mismo. Sí, O sea, saltas igual, tienes mecánicas distintas, ciertas mecánicas distintas, pero el juego es el mismo. Igual que hacer 2 juegos de Game Boy Advance eres más o menos lo mismo. Sí. Igual que, por ejemplo, ahora tenemos la fórmula de los Souls, que hemos estado hablando de esto de Fallen Order, que es que no tienes ni que comerte la cabeza. No, sí, si te mueres, te quedan los puntos de tu moneda del juego. Se queda en el sitio en el que hayas muerto. Tienes un punto de guardado seguro en el que reseteas a los enemigos y te puedes curar y comprar mejoras. Y tienes pegas con los 2 botones que pega todo el mundo y haces un par. Quiero decir que al final los juegos más o menos... Lo hablamos en el programa de las nuevas IP, que dice los juegos más o menos todos tienen unas mecánicas ya, pues, es muy difícil innovar, o por lo menos hay muy pocas innovaciones. Y no hay poco trabajo, y eso no quiere decir que haya poco trabajo de un juego a otro, o que haya menos trabajo de un juego a otro. Claro, quizás me expreso mal, no era trabajo, es que la experiencia al fin y al cabo es la misma. Porque son bichitos que se pegan y ya está. Pero yo sé lo que querías tú decir. Y que se mejora de un juego a otro un par de apuntes, un par de pinceladas nuevas, y se saca la región con los demás bichos y demás. ¿vale? Pero digo yo una cosa. Tú como empresa no puedes decir, mira, voy a hacer esta mejora, esta, una lista de 10 mejoras, y en vez de meterlas todas en el juego que viene, voy a meter 2 en el juego que viene, otras 2 en el siguiente, otras 2 en el siguiente, y ya tengo el desarrollo cubierto de aquí a 5 años. O sea, lo que quiero decir es que no arriesgan tanto con cada título, sino que introducen un par de cositas y alargan el desarrollo, y así tienes un juego cada año. Claro, por eso creo que lo que yo por lo menos les celebraría es el tema de hacer cada juego único, en el sentido de... Es verdad lo que tú dices, que a lo mejor por eso, pues, pero cosas como esa me parecen óptimas, el hecho de que a partir de tal juego puedas correr, a partir de tal juego hay combates dobles, ¿sabes? Ya en adelante, todas esas cosas se mantienen, pero por ejemplo, que los concursos de Pokémon sea algo solo de Rubí, Zafiro y de Perla y Diamante, tú ya en adelante no los tienes. Porque es algo que se juega en esas regiones y tal, y ahora en las siguientes pues tienes algo distinto. Tienes el frente de batalla, o tienes la mansión Pokémon, que es un sitio donde combatir. Como que cada juego tiene su aquel. Es como, vale, vamos a meter mejoras y luego vamos a meter algo que haga este juego único. Vale. En el nuevo, por ejemplo, es el acercamiento a un mundo abierto. En el otro era que no había Pokémon Sol y Luna, no había gimnasios como tal. Había pruebas que tú tenías que hacer con puzzles y tal para llegar a la Liga Pokémon. Y también gustó mucho. O no tienes MO. Los objetos de toda la vida. La máquina oculta. La máquina oculta para que tu Pokémon bucee, surfee o vuele, etcétera. Tú lo que tienes es como un llamador para avisar a Pokémon que tienen esa acción. Y dices, hostia, pues necesito volar. Tienes el llamador y un Charizard te recoge. O, ostras, tengo que acabar con esta piedra. Pues te montas en un Tauros, ¿sabes? Y la embistes. Es una forma de hacer tu juego único y decir, wow, es que esto es totalmente nuevo, no es lo que estamos jugando antes. ¿Sabes? No es simplemente eso, que ahora puedo correr, sino que es que ahora... Eso sí me convence, el hecho de que cada juego tenga tiene algo especial, porque si no, desde fuera, vuelvo a repetir que no tengo idea de la saga, lo que me da la impresión es eso, de que claro. Es como Apple con los iPhone, te meto un par de mejoras y te saco otro modelo. La Apple. No. Ahora, si es así, si cada juego tiene su aquel... De hecho, eso, perdón que te interrumpa muy rápido, esa queja sí que la reciben las revisiones de los juegos, que han sido, o sea, las revisiones de los juegos en los casos de Pokémon Platino, por ejemplo, o Pokémon Blanco y Negro 2 y Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, que es el mismo juego en el que le cambian un poco la historia y meten 4 Pokémon nuevos o 3 Pokémon nuevos. Como, ¿y por qué no me traía esto el primer juego? O sea, esto ha sido simplemente para extender esto, porque no me las traigo con una actualización. Ahí hablamos ya de eso, de como un DLC impuesto, entre comillas. Como, bueno, ¿para qué me voy a comprar el segundo juego, el Ultra Sol o el Ultra Luna, si tengo ya el Sol y el Luna? A lo mejor en el Ultra Sol y el Ultra Luna el Pokémon legendario de cada edición se puede transformar de una manera nueva. Y es como, macho, pero es que yo me compré el primer juego, ahora ¿por qué me voy a tener que gastar otros
50 pavos en esto por 2 o 3 cosas. Esto se llama FIFA. Claro. Efectivamente, después podríamos hablar de las sagas. Bueno, lo único que iba a apuntar es eso, que la gracia de Pokémon es que cada juego es único. Y ya no es que sea único, es que cuando tú quieres volver a jugarlo, juegas al que te gusta porque te gusta por algo en concreto. Es decir, yo, por ejemplo, cuando vuelvo a jugar un Pokémon, casi siempre juego a Rojo Fuego y Verde Hoja, porque es la edición, es la primera generación, que es la que más me gusta, pero además fue el juego que más me gustó más que Esmeralda, por ejemplo, que también lo jugué. Y es un juego del año 2004, me parece que es Verde Hoja. Rojo Fuego es de 2004, si no me equivoco. O sea que, verás que es la gracia que tienen estos Pokémon. Luego podemos hablar un poco de sagas que, bueno, que están y que se sacaron juegos que tienen Es que llevamos como 40 minutos hablando de Pokémon. Sí, de verdad, y que 50. que tienen juegos nuevos. Sí, hombre, contando Espada y Escudo, este programa es básicamente Pokémon. Hola Manolo, te queremos. Te queremos, Manuel. Pero lo que estaba diciendo es eso, que después hay sagas que, bueno, que tienen juegos buenos, pero en general la saga pues tiene sus fallos. Por ejemplo, los juegos deportivos, la mayoría de los juegos deportivos son sagas en las que el juego es básicamente el mismo con 3 o 4 mejoras. No todos, o sea, FIFA igual sí. FIFA es NBA 2K. Es NBA 2K ha pegado cambios muy gordos, Sí, pero o sea, ¿hace cuánto que pegó el último cambio gordo? Porque entre el 19 y el 20. Y entre el 19. Esos te digo más. no los he probado. Claro, te digo más. Yo jugué el último que jugué antes del 20, fue el 18, y he jugado el 20 y es el mismo juego. O sea, no me da la sensación de cambio que me da. Yo los empecé a jugar desde el primero, que no eran. Claro. Pero bueno, ya no solo hablo de los juegos deportivos, también pasa con Fórmula 1 2009, No, 2010, 2011, que salieron 3 seguidos. Quizá Gran Turismo sea de las sagas de videojuegos deportivos, en este caso de conducción, que más ha cambiado, pero también le pasa a Football Manager, que trae mejoras, pero que bueno, que al final sigue siendo el mismo título. Donde sí quiero hacer un poco más de hincapié es en los que se supone que son juegos distintos entre sí y que, bueno, que son sagas que por decisiones pues quizás no hayan sido todo lo buenas o no se van a quedar en el recuerdo como las sagas que deberían haber sido. Yo voy a poner 2 ejemplos rápidamente, que son Call of Duty, que tiene juegos muy buenos, pero que luego, pues con la prisa esta, ¿no?, que hablamos antes del juego por año, ha ido decayendo. Yo creo que Call of Duty World at War o Call of Duty 4 son de los mejores shooters que hemos podido jugar. Y luego, pues, sale uno bueno y uno malo, como los pimientos del padrón, ¿no? Unos pica y unos no. Pues lo mismo. Y después a mí me duele mucho en el alma Assassin's Creed. Sí, a mí también. Que es un juego, el primer Assassin's Creed fue una revolución, fue un juego increíblemente bueno. Salió el 2, salió el de Ezio, ¿no? El primero que se llamaba. Y mira que el primero te lo juegas ahora y es pesado, ¿eh? Sí, es pesado de jugar. Pero en su momento era lo que era. Fue de los primeros juegos de PlayStation 3, de hecho, creo recordar. Y el segundo de Ezio, incluso la trilogía de Ezio, el segundo era bueno, pero cuando me sacas un Assassin's Creed por año en el que juegas el mismo y ya me lo saltas como, o sea, me lo sueltas como el, ¿cómo se llamaba este? El Black Flag. El de la Revolución Francesa, ¿no? ¿El Unity? No, Unity, sí. Que era un juego que es lo que hablábamos antes también de los bugs, que es que un juego que no podías dar 3 pasos sin que se rompiera el juego. Claro. Recuerdo esas caras terroríficas. Ese era brutal. Hostia, es que de verdad te digo que, o sea, yo creo que ninguna asociación de consumidores se puso seria con el tema, pero aquello se acercó a la estafa, quiero decir. Yo creo que ese fue el gran punto de inflexión. Sí, eso fue el gran punto de Assassin's Creed, que luego el último que ha salido, que es el de... El Origins. El Origins está bien, yo lo he visto guay, está bien. Tiene bugs a punta pala. Es penúltimo, ¿no? Porque luego ya sacaron el Odyssey. Ah, el Odyssey. Sí, ese es el Odyssey. Sí, es yo hablo del Odyssey. Como empieza por la O. Es que, claro, y la cosa es que dijeron, vale, paramos. Pero es que ahora parece que vuelven otra vez a la carga porque sacaron el Origin. Nos ha ido bien. Por el año que viene otro. Y sacaron el Odyssey. Pues Odyssey, que es el último que he visto, es un juego que está bien. ¿Otra vez? Que está bien, Sí, pero sí, que está tiene bien, los bugs también. O sea, Ya. yo he visto al personaje en principal quedarse fuera del barco como a 4 metros y estar de pie en el aire así, con los brazos cruzados, navegando, pero o sea, que son cosas. O un remero aleatorio que sale del barco y está remando fuera. Y dices tú, pero ¿cómo es posible que este juego... O sea, un juego, un triple A, que es de lo que se llama... Y a mí lo que me molesta, pero esto ya va... Y perdona, pero Sí, Black Flag y el que estaba basado en el indio nativo americano, Sí. esos juegos que se han perdido en el olvido. O sea, yo no conozco a nadie Bueno, que me hable de esos Black juegos. Flag tiene su Sí, pero público, se han quedado por ahí. el hecho de los barquitos y Sí, tal. sí, pero que se ha quedado, vamos, que no es Sí, un juego sí. que tú digas... Pero, o sea, yo criticando en este caso Ubisoft, son juegos que con el paso del tiempo no tienen alma porque Quiero decir algo parecido. Claro, cogen tantas tecnologías de sus propias sagas. O sea, Ubisoft tiene Far Cry, tiene Assassin's Creed, tiene así de aventuras.
Ayudadme, decidme... ¿Sigue estando Tomb Raider en Ubisoft? No, ya No, no. ¿verdad? Ahora no me sale ninguna. O sea... La otra vez me pasó lo mismo cuando la fui a citar. ¿Uncharted no es de Ubisoft? No. Hombre. No, sabía. de Naughty Dog. Es verdad, Naughty Dog, concho. Bueno, el caso. Que hacen mejoras No vuelvas a decir. esta hombre, la de Watch Dogs. Joder, Watch Dogs. Ah, sí. que no me salía. Esa sí es de Ubi. Pues hacen mejoras, hacen avances o introducen una nueva mecánica o lo que sea. Y automáticamente todos los siguientes títulos de Ubisoft estén ambientados como están ambientados, con los personajes que sean, la historia que sea, tienen esa mecánica. Y me acuerdo, en el Origins, creo que llevas un águila El águila dron. y el águila es un puto dron, tío. Claro. O sea, el águila se te para en el cielo y tú puedes apuntar, no sé qué, tío, no me hagas esto porque es que es muy feo. Los que estéis escuchando el podcast, en vez de verlo, por favor, pasaos por YouTube y veis Sí, la imitación que ha hecho Manuel del águila de Assassin's Creed Origins, porque no tiene desperdicio Pues ninguna, eso, pero es verdad, que- tiene razón. Es una Que cosa- me molesta mucho porque, a ver, si uno no tuviera conocimiento de los demás juegos, te lo puedes llegar a comer. Pero como al final todos estamos viviendo en este mundo y vemos gameplay, Sí. vemos trailer, y aunque no los juegues, las otras sagas de Ubisoft, estás viendo cómo son, cuando te lo introducen en el juego es como que le quitas esencia al juego, le quitas alma. Parece que es una skin de un juego Sí, genérico sí. Entonces vamos a puntualizar. Estamos hablando de sagas que han prosperado y al final estamos y hay hablando que de- dividirlas entre las que nos da pereza jugar ya y las que no, las que esperamos con ansias sus nuevos títulos, ¿no? Sí. La parte buena de las sagas que han prosperado es que no tienes por qué jugarlos a todos, sino con que juegues un par de títulos Por ejemplo, vas a claro. disfrutarlo Sí, sí, y, sabes exacto. que y además vas a saber que son buenos juegos. Yo ya, bueno, por ir también cerrando por hoy el programa y este bloque concretamente, Respondemos a la pregunta. quiero que me respondáis a la pregunta. Yo no te puedo responder. Quiero que me respondáis a la pregunta y por favor, o sea, ya que estéis vosotros dos, no digáis una saga de Nintendo, ya que estamos intentando. Yo lo que voy a decir es que no ha habido muchas sagas que yo haya jugado en diversas plataformas, el factor que hablábamos antes al comienzo de la sección, porque creo que sí que picotea un poquito de todas las sagas, pero esto de haberlas jugado en 3 consolas diferentes, no. Claro. No. Creo que ninguna. La única quizás sabes cuál es FIFA, curiosamente. Pues, Pero no es mi saga favorita, ni Claro. mucho menos. Y luego las sagas que tengo son de favoritas, de que haya habido varios juegos, han sido eso, de dos plataformas, de una y otra y tal. Lo más probable, Uncharted creo que sería, Crash Bandicoot me gusta mucho, aunque también es solamente de una plataforma. Pero- La saga Shenmue creo que también es de mis favoritas sí o sí, a ver cómo está el 3, no lo sé. Totalmente. Me da un poco de pereza, lo tengo que incluir igual en... Entonces, pues, Ya veremos, ¿no? Ya veremos. Y Metal Gear Solid me gustan mucho los que he jugado, pero es que no he jugado a todos, entonces tampoco querría... Bueno, tampoco hace falta que hayas jugado todos los juegos de una saga para He saber jugado qué al juego 1, es me la gustó favorita. mucho, he jugado al 2 un poco, no me lo llegué a pasar, el 3 me lo pasé y me ¿Cuál? encantó. Te voy a hacer una pregunta más. ¿Cuál es el mejor Metal Gear? Es que no he jugado a los de Play. De los que tú has jugado. De los que yo he jugado, el 3. Me parece Es buena una respuesta. quita. la verdad. Te convence como respuesta. Bueno, Manuel, ¿tú te atreves a decir algo de sagas o tú no...? Yo te iba a decir que no, pero no porque... a ver cómo te lo explico. Es que no considero ninguna saga de las que he jugado lo suficientemente buena como para como para decir, oye, todos los títulos, digo, esta es la mejor saga para mí. Pero es lo que estamos hablando, no hace falta que sean Claro. todos los títulos buenos. También diría- puede ser una saga que te haya marcado por parte de su Eso historia, es. por lo que te gusta la ambientación, porque te gusta algún juego concreto. Que me haya marcado... O bueno, que te haya marcado, que te haya Sí, gustado sí, que me haya marcado... Chico, no le estás difícil la pregunta, coño. No, pero yo qué Estás sé. dando una vuelta. Tío, porque... Bueno, no se puede preguntar nada. Joder. Te voy a decir que Kingdom Hearts, tío. Mira, Mira. Porque, buen porque, ejemplo. porque me marcó cuando lo jugué de chico y eso. Pero yo qué sé, Uncharted me encanta también. Pero sin embargo, con Uncharted me pasa eso, que considero que son buenos juegos, pero que luego repiten. No, te pero- rías, tío. Pero tú Tú eres no- de, repiten- no, pero tú eres de Kingdom Hearts. Repiten mucho la fórmula y no sé. ¿Sabes? Lo peor es que Los no- Batman también están No muy era bien. una risa, era un bostezo que me estaba Pues, que estaba y- intentando y- disimular. Y que o sea, que bostezas, sonriendo. Bueno, porque los músculos de la cara se me han puesto así para aguantar el bostezo, para no hacerte en la cara. Me aburre. ¿Y los Nintenderos? ¿Quieres contestar tú por mí o yo por ti primero? ¿Quién Venga. se atreve primero? Yo por ti. Venga. Venga. Brain training, no me. O sea, yo creo que tu saga favorita es Fire Emblem. Acertaste, por Bien, supuesto. pues Apuntado explícanos está. si quieres apuntar algo. No, a mí mi saga favorita de Fire Emblem porque es bueno, es un juego de estrategia que básicamente es mi género favorito. Siempre he intentado, me han hecho muchas, me gustan mucho esos juegos en los que tienes un ejército pequeño
que tú puedes ir gestionando, puedes ir avanzando de nivel. Es como jugar un RPG en el que, bueno, pues yo que sé, un Final Fantasy tú tienes 6 personajes y los personalizas, digamos, los vas evolucionando poco a poco. Pero en Fire Emblem tú tenías 20, podías irlo... Esto funcionaba cuando yo era más pequeño. Entonces yo cogía los 20 y pues me gustaban 4 o 5 y decía, pues estos los subo, estos los uso más, los uso menos. Después cuando eres mayor y te enteras del tema de los metas, de esto va mejor, esto va peor, Claro. ahí te parten un poco esa vivencia porque dices tú, coño, el personaje que más me gustaba resulta que es inútil Claro, completamente. venga. Bueno, porque lo vamos a hacer, tiene las peores estadísticas de evolución, pero siempre es eso, porque mi género favorito es la estrategia, el combate por turno es también de mis géneros favoritos, o mis mecánicas favoritas. De persona mala, de persona, Mal que te- de de persona persona ruin perversa. y Mal que rachera. TPS es de mi mecánica favorita. Y lo que es el mundo así, esa ambientación medieval mágica también me gustó siempre mucho. Entonces, bueno, creo además que me voy a aventurar un poco más. Creo que mi Fire Emblem favorito es Sacred Stones. Ya que estoy aquí, Muy bueno. creo que es Sí, el que sí, más sí, me gusta. Y voy a contestar por ti. Tú estás dudando entre 2 sagas que me jugaría en la mano izquierda, que son The Legend of Zelda y Dark Souls. Exacto. No, Vaya. Me pillaste. claro, o sea, no era tampoco muy complicado, la verdad. Sí, sí. Pero yo creo que incluso alguien que haya escuchado la mayoría de nuestros programas sabía contestar por ti y por mí. Sí, Era una cosa que, bueno, que tampoco era muy complicada. Y si quieres, bueno, ahora te toca, si quieres desarrollar. Nada, así en breve, las dos me gustan mucho y además por cosas muy distintas. Las dos me han apasionado y han marcado algo en mi vida. Pero si habláramos así también, como había dicho antes Rubén, con ese factor de que la saga hubiera cruzado generaciones y tal, como decía antes, o sea, Zelda pues para mí se lleva la palma. Y porque no, es que no he jugado ninguno malo y hasta el que más... el que menos bueno me ha parecido, por así decirlo, me ha fascinado y me ha gustado mucho. O sea que nada. Son las dos grandes sagas de mi vida de videojuegos. No aspiro a que a cada juego que juegue me lleve a eso, porque precisamente es como, esto está aquí y luego ya puedo jugar cosas preciosas y maravillosas, pero estas dos sagas están aquí, ¿sabes? Y son las que se llevan en el corazón. Y ya terminamos con este ranking después de esto tan bonito que has dicho. Y es que lo bueno que tienen estos juegos es que siempre puedes volver a esos juegos, volver a disfrutarlos, porque Exacto. de eso se trata también, ¿no? Que sean tus favoritos porque son juegos, oye, que te ha gustado mucho jugarlo y que puedas volver a Siempre jugarlo. puedes volver a intentar conseguir la arma Artema en Kingdom Hearts. ¿O qué? Antes de terminar, ya vamos a cerrar el tema, pero antes de acabar con el programa, quisiera invitaros a vosotros, los oyentes o los espectadores, a que nos dejéis en YouTube o en alguna de nuestras redes sociales los ¿Dónde? vídeos ¿Dónde? ¿En la descripción o en la caja de comentarios? en la caja de comentarios. Vale. Podéis dejarnos cuál es vuestra saga favorita en la publicación de Instagram y la publicación de Twitter del programa. También nos podéis dejar algún comentario diciendo cuál es vuestra saga favorita o cuál es la peor saga a la que habéis jugado. Aquí nos vale cualquier cosa en este sentido. Y también voy a volver a dar las gracias a nuestros patrocinadores, Forever LOL, Banana eSport, los datos en la caja de comentarios, en la descripción. En la descripción, ya sabéis, las tazas del inventario están en Forever LOL y las camisetas de Banana también. La mejor información de eSports. Muy bien. Que no falte. Yo te iba a decir, el programa de hoy, en vez de bienvenidos al inventario, bienvenido a la Pokédex. Así que aquí se queda este programa especial Pokémon, que no lo ha, que no Está era, guay. la intención no era que fuera un especial Pokémon. No, de no, hecho, no, pero- Si hubiéramos hecho un especial Pokémon, hubiera durado 4 horas, porque aquí hay para debatir, La vamos. verdad, vamos. Pero bueno, a lo mejor tendríamos que os podéis haber quedado en casa quizás si ya no de Pokémon. Cuidado, Yo escucho y aprendo y... Cuidado. Y, con lo que y dices, sigo temiendo por el Pikachu que Cuidado está con lo que digo, poco. Me porque- sorprendería mi porque nivel te- de conocimiento de Ah, los primeros 151 Pokémon. Vale, digo porque a lo mejor lo mismo es un cuidado con lo que dices porque te apetecía quedarte en tu casa. No, no. Digo, cuidado con lo que Cuidado, dices que ¿no? me quedo en mi Cuidado casa. que me quedo, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Gran plano que tengo.